así que vamos a hacer, no es que tengo un tema de la FUC que está urgente, así que vamos a pasar clase, ¿ya? Bueno, vamos a empezar la segunda unidad, jóvenes. Había explicado yo la clase pasada, que empezábamos esta unidad. Ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Todo bien? El documento que les mandé a leer, que espero que hayan leído, voy a darme cuenta si han leído haciéndoles las preguntas correspondientes, titula Planes versus Planificación en la Experiencia Latinoamericana. El autor, Carlos Matus, que por cierto es uno de los precursores que les decía en lo que a planificación se refiere. El origen de la planificación en América Latina. Los primeros intentos de planificación por algunos países, y ahí nos vamos a incluir nosotros en Bolivia, datan de los años 40. Nosotros les decía, en 1942 tuvimos el primer plan en Bolivia, denominado el Plan Bohan, gracias al nombre viene del señor Mervyn Bohan, que fue el que dirigió este proceso de planificación, un norteamericano que condujo este proceso de planificación y que hasta la década del 90, 80 todavía como que hacíamos referencia, mucho énfasis a ese plan que fue muy bien elaborado a partir de hacer un diagnóstico de la realidad boliviana y hacernos dar cuenta a los bolivianos que habían dos regiones muy marcadas, la región occidental que estaba desarrollada para esos momentos y que la región oriental obviamente ni siquiera había sido explorada. Entonces se incrementaron las experiencias en los años 50 y obviamente tomó mayor fuerza en la década del 60. La principal causa que originó el origen de la planificación en América Latina es la crisis económica, política y social en la que estaban inmersos la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, como que eso impulsó a buscar el que debamos planificar el desarrollo de estas economías. El gobierno norteamericano, ante esa situación de crisis que estaban viviendo los países latinoamericanos, plantea un programa que denominó Alianza para el Progreso. Este programa consistía precisamente en apoyar a esas economías, a esos países, a partir de una condicionante que fue que todos aquellos países iban a recibir el apoyo económico de Estados Unidos siempre y cuando formularan un programa, que en ese tiempo no se llamaba plan como tal, sino un programa casi ninguno de los países tenía experiencia en planificación, por ende los planificadores venían de otras latitudes. Entonces, por esa razón es que se habla de cuál era, vamos a decir, el perfil, la ideología del planificador de esa época. El planificador fue quien asumió el gran desafío de desarrollar el proceso de planificación, más que los gobernantes, porque los técnicos, que son los planificadores, son los que iban a liderar este proceso. Elaboraron y plantearon una imagen de cambio social, no sé, que iba a estar plasmada en el programa de desarrollo, basado en un horizonte de mediano y largo plazo. Mediano estamos considerando hasta 5 años y un largo plazo mayor a 5 años, donde las transformaciones estructurales del sistema podrían cumplirse. ¿Qué quiere decir esto? Que lograr la industrialización, la modernización de la agricultura no se logra de un año para otro, requiere de varios años que tengan que transcurrir para poder alcanzar eso.
Entonces, los gobernantes tenían diferentes visiones del desarrollo, estaban más con una mentalidad cortoplacista, buscando soluciones a sus problemas coyunturales de crisis económica, política y social, y entonces, por lo tanto, se dice de que esta propuesta de la búsqueda de soluciones estructurales en realidad solamente quedaron en los documentos. Se plantearon los programas para conseguir el financiamiento de parte en este caso, del Programa de Desarrollo Alianza para el Progreso planteado por el gobierno norteamericano, pero en la realidad no se efectivizaron esos planes que tanto estaban siendo planteados como una corriente de la CEPAL. Por lo tanto, dice, la ejecución de los planes no se efectivizó. Y se da por la siguiente razón, otras de las, vamos a decir, causales por qué no se efectivizaron los planes. Una discrepancia ideológica entre decisores y planificadores, acentuada con la carencia de la necesidad de planificar. ¿Por qué decimos una discrepancia ideológica? Los gobernantes buscaban solucionar sus problemas coyunturales en el ya. Queremos soluciones ya, en el corto plazo. Los planificadores, por su parte, que venían de otras latitudes, estoy hablando de planificadores europeos, norteamericanos, que tenían ya experiencia en planificación, planteaban soluciones de mediano y largo plazo. Entonces, bueno, quien toma las decisiones son los gobernantes, por lo tanto, el planificador simplemente cumple con formular los planes, pero a la hora de la verdad, la efectivización se logra con apoyo de los gobernantes. La CEPAL y el ILPES volcaron esfuerzos en generar capacidades técnicas en las instancias gubernamentales para iniciar los procesos de planificación del desarrollo. Habían incidido muchísimo los técnicos de la CEPAL y el ILPES en que cada gobierno debería tener una instancia de planificación. Es decir, no tenían la experiencia, entonces capacitaron a los técnicos de los gobiernos nacionales para que ellos tuvieran ya personal capacitado. Los gobiernos debían crear organismos de planificación y por consiguiente a reclutar planificadores. Bueno, eso estaba, como decir, en las condicionantes del convenio que se estaban firmando entre los países, vamos a decir, beneficiarios y, en este caso, la CEPAL, el mismo gobierno norteamericano, que eran el que iba a financiar esos programas. ¿En qué consistía el contenido de los planes? En realidad, cuando hablamos de plan, estamos haciendo referencia a un documento formal. ¿No? Yo les digo, preséntenme un plan, les estoy pidiendo un documento, algo que esté escrito, esté planteado, qué es lo que ustedes quieren alcanzar. Cuando hablo de planificación, no me refiero al plan, al documento, al resultado de todo un proceso de planificación. Entonces, cuando hablamos de planificación, se refiere a un proceso político y no político en el sentido político partidario, de toma de decisiones y de acciones concretas. Entonces, lleva un tiempo que puede ser desde un mes, 2 meses, 3 meses. Tampoco la idea es llevar toda una vida planificando sin ejecutar. Entonces, el resultado de un proceso de planificación conlleva a un producto que se llama plan. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Antes de ir avanzando, que voy a ir preguntando a cada uno de ustedes, Sebastián, por favor, ¿cuál fue la razón por la cual tuvieron que planificar los gobiernos latinoamericanos en esa época? Estamos hablando de la década del 60. Bueno, primeramente lo que estaba escuchando fueron que los primeros inicios de la planificación fueron a partir de los años 40, donde empezaron a aumentar más el proceso de incremento de
la planificación en América Latina fue en los años 50 y procedentemente de los años 60. Esto se debió a causa de la crisis tanto política como social que había, y económica que había en ese momento. Se debió a Ya, ese ya. ¿Por qué creen ustedes que vamos a decir, el modelo de desarrollo que planteaba la CEPAL era la industrialización? ¿Por qué creen ustedes? Manuel Herrera, por favor. Manuel. Sí, buenas tardes, licenciada. Creo que eh, planteaban la industrialización especialmente porque éramos, en la década, hasta el siglo XIX todavía éramos un país y una región, principalmente agrícola, y exportábamos materias primas a Estados Unidos y a Europa. Principalmente minerales, ¿verdad? Éramos exportadores, primero ha sido el oro, luego la plata, luego el estaño, y hoy en día los hidrocarburos, llámese gas natural, digamos, ¿no? Entonces, como que hemos sido siempre, y bueno, no es que nos vamos a poner solamente nosotros en la lista negra, la mayoría de las economías en esa época, estamos hablando, simplemente eran productores de materias primas. Entonces, el modelo tenía que estar basado en dar un paso adelante, no solamente productores de materia prima, sino transformadores de materias primas. Entonces, es por esa razón el tema de decir la industrialización. Continuamos a ver con Catherine Mamani. Por favor, dígame, ¿por qué la modernización de la agricultura? ¿Por qué Sí, la escucho. ¿Por qué se plantea como una, vamos a decir, una premisa fundamental, no solamente para Bolivia, ¿no?, sino para todos los países latinoamericanos, de ese modelo desarrollista o estructuralista que estaba planteando la CEPAL, de decir modernización de la agricultura? Nelcy. Ustedes no han leído, ¿verdad? No han leído el documento y bueno, a ver, ¿alguien podría responder, por favor? Que no necesariamente sean a las dos compañeras que se les ha mencionado. ¿Cuál es la razón de plantear la modernización de la agricultura? Licen, ¿no se refiere a utilizar ahí maquinarias? No solamente el tema de maquinarias, cuando hablamos de innovación tecnológica, no solamente es maquinaria, muy correcto el tema de maquinaria, sino también estamos hablando de mejoramiento de semilla, estamos hablando de fertilización de los campos, estamos hablando de todo el proceso de manejo, de todo el manejo de los sistemas productivos. Entonces, no solamente Bolivia, había mencionado hace rato, de que era la parte occidental la que estaba hasta esa época más explorada, vamos a decirlo así, y el oriente boliviano nada que ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Dado que teníamos suelos por demás de propicios para la agricultura, obviamente las diferentes instancias de cooperación internacional vieron la gran oportunidad en el oriente boliviano el desarrollar la agricultura, pero no solamente pensando en una agricultura extensiva, sino una agricultura intensiva. Es por eso que hoy por hoy la agricultura cruceña se ha convertido en una agricultura que ha generado no solamente mayor, que se llama crecimiento en el
altos índices de crecimiento de la economía, sino también ha pasado a otro eslabón que significa la transformación de las materias primas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se habla el tema de modernización de la agricultura. Y el tercero, que viene a ser la dinamización y diversificación del comercio exterior. Nosotros en Bolivia, como en muchas otras economías de Latinoamérica, solamente, por ejemplo, éramos exportador primero de oro, después de plata, después de estaño y así, ¿no? Dependiendo de la década. Hoy en día somos exportadores de una serie de productos, no solamente tradicionales, que son los minerales, sino también de productos no tradicionales, y en eso obviamente quien se lleva la mayor, vamos a decir, antorcha es la soya, ¿no? Entonces, como un producto estrella que nosotros tenemos en Santa Cruz. Y no solamente la soya como grano, sino la transformación de los derivados de la soya. Bueno, vamos a continuar. Controversia, dice, sobre la crisis de la planificación en los países latinoamericanos, es que, por un lado, teníamos disponibilidad de planes, porque, como decir, condicionados, les vamos a dar plata, decía el gobierno norteamericano, pero a cambio ustedes van a elaborar planes. Entonces, la controversia llegó hasta el punto de que habían planes, pero había ausencia de procesos de planificación. Y eso es una de las grandes cosas que nosotros como futuros planificadores tenemos que tenerlo muy claro. No es suficiente, más bien podemos tener procesos de planificación. Tampoco es que no tengamos planes, porque nosotros no nos podemos pasar toda la vida planificando y no tener planes, y peor aún, no ejecutar los planes. Aquí había planes, porque los planificadores lo estaban elaborando en escritorio, pero no se tuvieron procesos de planificación. No había el poder tomar en cuenta a los actores principales, que eran los productores, que eran los comerciantes, que eran los industriales, que no había tal vez industriales, los tomadores de decisión, los políticos. No había la unión de todos aquellos agentes promotores del desarrollo. Entonces, por lo tanto, solamente los planificadores se sentaron en el escritorio. Es como que a mí me dijeran, vamos a partir del hecho de que soy experta en planificación, y me dicen, licenciada Peña, por favor, queremos que elabore un plan estratégico para la provincia de Valle Grande. Por mucho que sea yo de los valles, no soy de la provincia de Valle Grande, y yo en mi escritorio agarro y le damos, no sé, 3 semanas para que lo elabore. Y yo me siento a escribir. Y no hago ningún taller de planificación, no me contacto con las autoridades, y yo, toda una experta, me siento, escribo y se lo presento a cualquiera que me lo pidió. Eso es lo que hicieron ellos. Elaboraron, pero no hubo un proceso de planificación. No hubo el poder rescatar de los principales actores protagonistas del desarrollo, el que participaran diciendo, esta es nuestra realidad. Entonces, por eso es tan importante el que hagamos partícipe a los actores del desarrollo. Por eso se dice una controversia sobre la crisis de la planificación en los países latinoamericanos. De nada nos sirve tener planes si no hemos hecho el hincapié, el hacernos dar cuenta a todos que tan importante es la planificación del desarrollo. La concepción de la planificación tiene estas cosas: ideología. En la primera unidad hablábamos de los sistemas económicos. Es importante saber si estamos en un sistema socialista, estamos en un sistema de economía mixta, estamos en un sistema capitalista, qué tipo de sistemas, y en función a eso sabemos la ideología por la cual nosotros tenemos que tener una imagen a futuro, tenemos que tener la idea de cómo, hacia dónde queremos llegar. Tenemos que tener un modelo de desarrollo, y no es que queremos hacer un copia y pegue de ese modelo estructuralista,
Podemos tener un modelo, pero nuestra realidad boliviana es una, la realidad colombiana es otra, la realidad venezolana es otra, la realidad brasilera es otra, siendo que somos del mismo continente. La estrategia es el cómo hacerlo, planteando nuestra propia imagen de futuro. Nosotros debemos plantear una estrategia de desarrollo de acuerdo a nuestra realidad. Pero también tenemos que plantearnos tener una teoría de respaldo para poder decir, bueno, sobre esta base teórica nosotros planteamos nuestra propuesta. ¿Y cuál es el estilo de desarrollo que nosotros proponemos? Ya en la década del 30, 1930, cuando fue la crisis mundial, ya Rusia ya planteaba el plan libro. ¿Y a qué se refiere el plan libro? Como su nombre lo indica, es un libro, como decir, que está escrito en piedra. La idea tampoco es hacer que el plan sea algo rígido, algo que sea una camisa de fuerza. Tenemos que pensar en que el plan puede ser cambiante, pero no es que de la noche a la mañana hoy hago un plan, mañana digo, no, lo que hice ayer no sirve, planteo otro, y pasado planteo otro, y así sucesivamente. Tiene que tener la rigidez, pero también tiene que tener la flexibilidad, porque el mundo es cambiante. Entonces, debemos suponer, presupone como hipótesis implícita la permanencia y la validez a mediano plazo de las metas, porque no tenemos que pensar en que es el corto plazo lo que prima, del comportamiento previsto para las diversas variables consideradas, de la estrategia y de las medidas de política económica propuestas. Entonces, tenemos que pensar que al menos las políticas que nosotros planteemos sean en el mediano y largo plazo. Las tareas de planificación en su etapa inicial estuvieron marcadas por los siguientes dos pasos. La primera, ausencia de condiciones para planificar a base de imágenes con otro contenido. ¿A qué se refiere? No teníamos experiencia en planificación, venían los planificadores de otros continentes y nos decían la realidad fantástica es esta. Yo no puedo comparar la realidad latina con la realidad norteamericana o con la realidad europea, y no, ¿quién no desearía ser la Suiza boliviana, digamos, no? Pero ¿será que nosotros tenemos algo de Suiza? Los procedimientos adoptados se inspiraban en una idea de planificación de ajuste. Entonces, es importante que pensemos en que la planificación puede ajustarse. No necesariamente tenemos que hacer, como decía hace rato, un plan libro de camisa de fuerza. Bueno, las nuevas modalidades, yo les había dicho que ya no solamente hasta acá tenían que haber leído, está referido a las diferentes experiencias de algunos países en cuanto a planificación latinoamericana, que se hayan adoptado nuevos modelos o proyectos de desarrollo, pues se hayan constituido en propuestas concretas de transformación de una situación, y estas estén condicionadas por la ideología de los agentes que los sustentan. Esto está más referido a que los planificadores no tienen que venir con una ideología predominante. Tiene que haber una concertación entre los planificadores y los tomadores de decisión, porque si no se ponen de acuerdo no se va a llegar a ningún, vamos a decir, al logro de un objetivo que lo que busca es el desarrollo económico, social, sostenible para esa población. Preguntas, jóvenes.
Bueno, se supone que han leído, así que yo les había dicho que tenían que haber leído. Yo lo he hecho hoy día la clase muy rápida, porque tengo, como les decía, un compromiso que tengo una reunión a las 5:10. Van a disculpar que lo esté acortando la clase, porque ahorita estamos con unos problemitas en la fuga, así que por lo tanto por eso me han convocado a una reunión y tengo que hacer eso. Quiero pedirles para la próxima clase, vamos a hacer una ejemplificación de lo que acabamos de exponer hoy día. Ustedes van a volver, esta diapositiva la voy a visualizar en este momento ustedes. Para ustedes, todo el mundo va a poder acceder a estas diapositivas y deben leer este material. Y para la siguiente clase, que va a ser el día martes, voy a ver punto por punto, acorde a lo que dice el material, más la ayuda y la ejemplificación que ustedes puedan encontrar para que hagamos una conclusión de este tema. Porque el próximo jueves voy a tomar el primer examen como tal sobre este tema. ¿Preguntas? Dicen solo de la unidad 2. Solo de la unidad 2. Una de las políticas que yo utilizo es que unidad avanzada, unidad evaluada. Por lo tanto, por esa razón, bueno, termina siendo muy corto lo que les he hecho la explicación, pero por esa razón quiero profundizarla con mayor énfasis en la próxima clase, a partir de lo que ustedes vayan a leer, tanto las diapositivas como el material, y puedan absorber todas las dudas que tuvieran, y ya el día jueves de la próxima semana tomaremos el examen. Voy a decirles que el próximo jueves estaríamos haciendo un examen presencial, no va a ser virtual. Entonces les pido por favor que tomen en cuenta eso. ¿Preguntas? ¿Jóvenes? Bueno, si no hay más dudas, por favor, voy a quedar acá. Estoy a minutos, ya son las 5:11 creo. Voy a entrar a mi reunión, por favor. Entonces, el día martes va a ser la clase virtual. Vamos a hacer un repaso de lo que es estas diapositivas, con énfasis en el material que se les ha dado, que ya debieron haber leído y releído. Y con eso estaríamos concluyendo la unidad número 2. Si no tienen más preguntas, vamos a quedar acá y nos veríamos el día martes. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Listo. ¿Sí, Caterine? Una consulta, ¿me puede explicar la tarea? Es que mi internet está inestable y no la escucho bien. Ya. Usted lo que va a hacer, ya acabo de habilitar, les decía, acabo de habilitar las diapositivas. Lo que acabo de exponerles, ustedes lo tienen en la plataforma. ¿Sí? Entonces, usted va a leer el material que ya está en la plataforma, que les he dicho hasta la página 16, y van a leer también las diapositivas. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Ustedes no van a hacer una tarea. La tarea consiste en leer ambos documentos, porque lo que yo voy a hacer la próxima clase es enfatizar, no tan rápido como lo he hecho hoy día, punto por punto, los temas tratados. ¿Ahora sí entendió? Sí, Licen, gracias. Ok. Ustedes investiguen más sobre, por ejemplo, qué significa industrialización, por qué razón en esa época los países
a qué se dedicaban, qué va a significar dinamización y diversificación del comercio exterior, qué va a significar, cuál era la propuesta de la CEPAL. Todo eso, si es posible, recurran a otro material más del de Carlos Matos, ¿ya? Entonces, por favor, lean el material para que este martes podamos enfatizar con mayor relevancia el tema que acabamos de abordar. Bueno, si no hay más preguntas, nos veríamos el día martes, jóvenes. Bueno, que tengan buenas tardes, jóvenes. Hasta luego.